Esas. Muy buenas tardes a todos, buenos días, perdón. Bienvenidos a esta mesa organizada por el proyecto PAPIT de la consolidación de la identidad europea a partir de la implementación del programa Next Generation 2021-2027, la política social europea como eje cohesionador. Esta mesa lleva por título Ucrania un año después, implicaciones para Europa. Y nos pueden seguir en la página de videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y a través de Facebook en el Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompañan la doctora Alicia Gutiérrez González de la Universidad de Anáhuac, la doctora Ana Luisa Trujillo de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el doctor José Joel Peña Yáñez de la facultad igualmente y la maestra Imela Ibáñez Guzmán. Muchas gracias a nuestros ponentes por acompañarnos y vamos a empezar con una pregunta pues muy general. Van a ser dos bloques de participación de 7 minutos cada uno para posteriormente abrir las preguntas del público y quienes nos estén siguiendo en redes sociales. La primera pregunta es: a un año de las hostilidades, ¿cómo valorar la acción de la Unión Europea dentro del conflicto? Empezaríamos con la doctora Alicia Gutiérrez. Les voy a leer una pequeña semblanza. La doctora Alicia Gutiérrez es doctora en Derecho Internacional Europeo, Económico y Ambiental por la Georg August Universität de Göttingen, Alemania, y maestra en Derecho Constitucional Alemán y Europeo por la misma universidad. Maestra en Derecho Corporativo por la Universidad de Guadalajara y por la misma universidad. Ha sido conferencista en México y en Alemania. Es profesora investigadora de la Universidad de Anáhuac, México, e imparte clases en doctorado y licenciatura. Participa en medios de comunicación como invitada y es autora de los libros The Protection of Maize under the Mexican Biosafety Law, Environment and Trade, El Derecho Europeo, la Integración Europea, Principios y Jurisprudencias 2017 y 2022, que ya está en su segunda edición. El Brexit, la relación del Reino Unido con la Unión Europea. Coordinó el libro El futuro de la Unión Europea, implicaciones para el sistema internacional, así como de artículos, capítulos, voces en Derecho Europeo Internacional Ambiental y de integración en inglés, alemán y español. Sus líneas de investigación son en Derecho Europeo, Derecho Internacional Ambiental, Migración, Cambio Climático y Seguridad Internacional. Adelante, doctora. Ok, pues muy buenos días y muchas gracias, Saúl, por esta presentación, y muchas gracias a la doctora Ana Luisa Trujillo por haberme invitado a esta mesa aquí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es un placer también estar con el doctor Joel Peñas. Hemos compartido varios foros y me encanta poder estar aquí con ustedes, y espero que mi participación sea de utilidad y abra expectativas, abra pregunta y los haga pensar en este conflicto, ¿no? Pues bueno, para iniciar con la primera pregunta, ¿qué pasa ahorita a un año de esta invasión a Ucrania, ¿no? Se han dado diferentes términos a la guerra en Ucrania, la invasión a Ucrania, la intervención en Ucrania, si fue o no fue legítima, si fue o no fue legal. ¿Por qué Rusia lo hizo? ¿Y qué pasa en este contexto también de la OTAN y de la Unión Europea? Pues en este contexto, la Unión Europea está haciendo con este país avecindado, Rusia, que es una potencia, por decirlo de alguna manera, tiene que ser cuidadosa, cautelosa, pero al mismo tiempo tiene que valorar si quiere guerra en Europa o no lo quiere. Recordemos que el parteaguas fue la Segunda Guerra Mundial, 1945, se forman dos bloques, los aliados, ¿no? Y las potencias del eje. Rusia queda como una potencia y tiene todo lo necesario y posee, pues, la bomba atómica, ¿no? Al igual que Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos
y Rusia, digamos que son dos antagónicos en esta invasión, en esta guerra o como se quiera llamar, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo la Unión Europea? Pues la Unión Europea al principio dejó esta situación como que se medio arreglara entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, hay que recordar, como internacionalistas, como abogados, como politólogos, como expertos o como estudiantes de las ciencias sociales, debemos de entender también que todo lleva una historia. Y esta historia viene de mucho más allá de la Primera, Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, también tenemos que tener este contexto de atrás, que era Rusia, que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, qué pasa con el zar, qué pasa con las religiones. Tenemos que tener todo el contexto para entender lo que se vive ahora. Porque en algún foro de Rusia hace casi un año, porque ya cumplimos el 24 un año de esta invasión, guerra o como se le quiera llamar, pues decíamos, ok, está haciendo bien Occidente, está haciendo bien Rusia. Creo que ahí esta parte que se dice de este imperialismo ruso sí tiene algo que ver naturalmente por esta desintegración en el 91, pero también tiene que ver con parte de la identidad de Ucrania hacia Rusia y también de esa independencia tan querida de estas repúblicas, ¿no? Entonces, bueno, esto en principio era un conflicto interno, ¿no? Que recordemos que después de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991, lo que se hizo fue que las repúblicas empezaron a independizar, ¿no? Y en ese entonces el pueblo ucraniano votó en el 90% por ser una república independiente. Sin embargo, siempre ha estado de la mano de Rusia, ¿no? Y también precisamente por eso en el 2004 muchos de los países del este, ex repúblicas soviéticas, se adhieren a lo que es la Unión Europea, ¿no? Y la Unión Europea los cobija. ¿Qué pasa también la OTAN, no? ¿Qué es la OTAN? Pues esta organización del Tratado del Atlántico del Norte también los llama a formar parte si es su deseo. El ser de la OTAN, ¿no? De esta organización internacional, significa que esta parte es la defensa militar de estos países. Creo que ya me estoy pasando, ¿verdad? ¿No? ¿Estoy bien en tiempo? No, doctora, todavía Así. tiene más de 3 minutos. Ah, perfecto. Bueno, usted me avisa porque luego hablo demasiado, perdón. Entonces, si usted me hace la seña, por favor. Entonces, esta versión del Tratado del Atlántico Norte cobija también a muchos de estos países, ¿no? Y van ingresando poco a poco. Empieza en el 49 y ahorita en la actualidad tenemos 30 países miembros de la OTAN, de los cuales muchos están cerca de la región de Rusia. Rusia comentó al inicio de esta invasión o de esta guerra, como se le quiera llamar, dijo, a ver, cuando se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se hizo la promesa de que la OTAN no iba a avanzar, sin embargo, sí ha avanzado, etcétera. No hay un documento realmente que lo avale. Sin embargo, algunos tratadistas, doctrinistas de Estados Unidos han dicho, bueno, esto podría ser una provocación a Rusia, hay que dejar las cosas en paz. Los miembros de la OTAN dicen, bueno, es un tratado internacional y como sabemos todos, bueno, los abogados y los internacionalistas, los que nos dedicamos a esto, es que, bueno, pues los tratados están abiertos a la comunidad internacional y si es mi deseo como país adherirme a un tratado, pues lo voy a hacer, al igual que si es mi deseo retirarme de dicho tratado, ¿no? Entonces, al tener esto, Rusia poco a poco, pues fue, digamos, en su ideología, fue tomándolo como una ofensiva también de Occidente. Entonces las alarmas empezaron a poner y es cuando empieza toda esta discusión. Llega el 2014, como todos sabemos, con Crimea, ¿no? Crimea fue como el primer punto rojo de Rusia hacia Occidente, porque, bueno, se anexa Crimea de una manera legal o ilegal, eso ya se ve en los tribunales, no si fue legal o no fue legal, pero ya es tema de otra situación. Y entonces Occidente, precisamente la Unión Europea, le impone sanciones, ¿no? Y estas sanciones que le va imponiendo la Unión Europea a Rusia, pues empiezan siendo sanciones económicas, ¿no? Sanciones restrictivas, etcétera. Y a partir de este conflicto con Rusia y Ucrania, pues ya la Unión Europea lleva ahorita 9 paquetes de sanciones. Las sanciones pues realmente son restrictivas y son severas y no solamente son a Rusia per se, sino son también a los ciudadanos, ¿no? A los oligarcas o a todas aquellas personas o empresas que
persiguen o que apoyan este movimiento, ¿no? Ayer, por ejemplo, escaló más, ¿no? Escaló más esta situación y yo creo que, para terminar mi intervención aquí en estos primeros 7 minutos, yo creo que Occidente debería de platicar, debería de abogar, se debería de instar a la diplomacia, porque, a ver, la violencia conduce más violencia, y mientras tengamos más armas de mayor alcance, de mayor poder, pues las cosas van a escalar, escalar, escalar. Y ahorita la geopolítica está cambiando de manera impresionante, porque entonces se dice, ¿y por qué los países están neutrales, no? Se habla de México, se habla de Austria, se habla de Suiza, se habla de la adhesión de la adhesión de Finlandia, ¿no? A la OTAN, etcétera. Entonces, bueno, ¿pero por qué se quedan neutros? Bueno, pues también hay un contexto histórico, que luego lo platicamos, porque si no ya no vamos a dejar hablar a la doctora Ana Luisa y al doctor Joel. Muchas gracias, por lo pronto sería mi intervención. Se quedó perfecta en tiempo, doctora. Muchas gracias. Excelente visión introductoria. Procedemos con la participación de la doctora Ana Luisa Trujillo Juárez. Ella es internacionalista, especialista en temas de política social europea, política exterior y de seguridad europea, estado de bienestar, seguridad humana, identidad y regionalismo en Europa. Es profesora de tiempo completo, adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es candidata a investigadora nacional en el Sistema Nacional de Investigadores. Es la responsable del proyecto PAPIT, la consolidación de la identidad europea a partir de la implementación del programa Next Generation 2021-2027, que tan amablemente nos está recibiendo con esta mesa. Es miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión Europa Más del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Colaboradora en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales como Foro TV, Reporte Índigo, Excelsior, Radio Centro, Agencia FBP, entre otras. Y además es ponente en múltiples congresos y foros de carácter nacional. Adelante, doctora. Muchas gracias, Saúl, y muchas gracias a quienes nos acompañan en esta mesa y quienes nos siguen a través de las redes. Yo quisiera iniciar mi intervención en esta idea de valorar la participación o la posición de Europa en el conflicto, mencionando que, bueno, la Unión Europea ha destinado casi 67.000 millones de euros en ayuda, apoyo a Ucrania, de los cuales se dividen de la siguiente manera: 37.800 millones son proporcionados en ayuda económica, lo que consiste en préstamos, subvenciones, algunos beneficios, algunas cláusulas especiales de liberalización de comercio, corredores de solidaridad para que Ucrania pueda exportar los granos que tenía almacenados, y apoyo para algunos proyectos económicos. También de estos 67.000 millones tenemos 17.000 millones que se aportan en ayuda a refugiados. Esta ayuda consiste en la facilitación de alimentos, de agua, de artículos de limpieza, de artículos domésticos esenciales, de asistencia sanitaria, de refugio, materiales de curación, entre ropa, extintores y otros suministros que son importantes para la gente que tiene una condición tan grave como la que se está viendo. Y finalmente, pues de eso son 12.000 millones en ayuda militar, que pues consiste, o sea, operan a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, y que tiene que ver con reforzar las capacidades del ejército ucraniano, así como la misión de asistencia militar de la Unión Europea, que tiene una proyección de durar 2 años aproximadamente. Dicho esto, es importante mencionar que, bueno, la acción de Europa ha sido comprometida con el conflicto en Ucrania. Sin embargo, si yo tuviera que valorar con un adjetivo cuál es la participación, pues diría que ha sido pues un tanto desenfocada, y desarrollo la idea que va un poco en consonancia con lo que decía la doctora Alicia hace un momento. Es verdad que estas acciones son importantes, ¿no?, lo que había mencionado, porque pues atienden la emergencia económica, atienden una emergencia humanitaria y responden a la lógica de una potencia civil como es la Unión Europea.
Sin embargo, creo que se ha desenfocado, ha perdido el sentido, la esencia de lo que era Europa o lo que nos había manifestado en distintos documentos sobre seguridad y esta visión de Europa como una potencia global, en términos de que se ha olvidado la diplomacia, ¿no? La acción de la Unión Europea estaba muy fundamentada en un ejercicio diplomático amplio y creo que en este momento la diplomacia se ha ido perdiendo un poco. No, es verdad que al principio del conflicto Emmanuel Macron trató de hablar con Vladimir Putin y que incluso pues el inicio de las hostilidades sorprende porque se había acordado una reunión entre estos dos mandatarios, pero creo que Europa nunca debió de haber renunciado al diálogo con Rusia. Las sanciones, por supuesto, son una alternativa para una potencia como la Unión Europea, una potencia civil, como lo mencionaba, pero creo que estas sanciones y todo lo que se ha ido desarrollando tendrá que ir acompañado de una constante búsqueda por generar un mecanismo de diálogo con los rusos. Creo que tendríamos que pensar en llamar la atención de Europa hacia esta vocación pacifista, hacia esta vocación diplomática, donde también pienso debe haber una revaloración sobre cuáles son los intereses de Europa en el conflicto y qué espera Europa una vez que termine el conflicto, ¿no? O cuánto espera que dure el conflicto, más allá de lo que pueda posicionar Estados Unidos en este sentido, ¿no? Creo que también Europa tendría que cuestionarse si realmente le conviene una guerra de desgaste, en donde Rusia tiene que ser vencida, ¿no? Donde la única salida al conflicto es que Rusia sea vencida, ¿no? Y no exista la posibilidad de una salida pactada, negociada entre las dos partes, que por supuesto no debe soslayar ni minimizar el hecho de que en efecto Rusia violó el derecho internacional al invadir un país libre y soberano, pero estoy convencida de que tiene que haber una solución pronta, o bueno, no pronta, pero tiene que haber una fecha de caducidad para el conflicto, porque entre más se alargue, más conflictos habrá y más consecuencias habrá para el mundo en general, pero sobre todo para el continente europeo, ¿no? El gran perdedor de este conflicto no es Estados Unidos, no es, por supuesto es Rusia, pero Europa tiene un gran costo económico, no hemos visto ahora los costos políticos, pero no estamos exentos de que eso suceda. Y bueno, creo que sería importante pues justamente resaltar esto, ¿no? Entre más tarde un conflicto, entre más tratemos de ver a una Rusia doblegada y vencida, pues sin duda habrá unas condiciones mucho más complicadas para el mundo. Entonces, bueno, yo dejaría mi intervención aquí, iría cerrando con esto, ¿no? Nada más mencionar un poco también sobre lo que decía la doctora Alicia sobre esta escalada del discurso, ¿no? Lo que veíamos ayer del discurso de Vladimir Putin y la contestación de Biden, ¿no? En términos de hablar de un conflicto desde perspectivas totalmente distintas, ¿no? La salida diplomática de la que hablo no es sencilla porque en los discursos, tanto de un lado como de otro, vemos historias totalmente contrastantes, una falta de reconocimiento hacia la responsabilidad que tiene Rusia, pero también pues no quiero decir una cierta soberbia, pero sí en el discurso de Estados Unidos de no reconocer también que ha habido pues poco acuerdo, ¿no? En realidad con los rusos y que hay una política evidente de aislarlos del mundo y no sé si eso nos convenga a todos, ¿no? Yo dejaría eso ahí. Muchas gracias. Perfecto, doctora. También hizo un uso exacto del tiempo. Bueno, continuaremos con la participación del doctor José Joel Peña Yanis. Él es doctor en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, y candidato a doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Relaciones Internacionales y licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde actualmente se desempeña como profesor de asignatura adscrito a este Centro de Relaciones Internacionales, impartiendo las asignaturas de Europa, Unión Europea y Economía de México, principalmente.
En la Universidad Intercontinental se desempeña como docente de la licenciatura en Derecho, adscrita a la Dirección Divisional en Ciencias Sociales, impartiendo las asignaturas de Derecho Diplomático, Consular y Derecho Internacional Público. Candidato investigador nacional por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, asociado fundador del Instituto de Política y Gobernanza, IPG, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y miembro de la Unidad de Análisis y Reflexión Europa Más. Además, es miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, AMEI, y colaborador invitado en diferentes medios de comunicación. Sus trabajos de investigación se han centrado en el estudio de las diferentes etapas del proceso de la Unión Europea, en el desarrollo de la crisis económica, financiera, política, social e institucional de dicho bloque regional, en los regionalismos latinoamericanos y en la relación México-Estados Unidos, Unión Europea, así como en temas vinculados a la administración pública, el derecho internacional público y los derechos humanos. Actualmente trabaja en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Adelante con su participación, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como siempre, es un gran placer estar esta mañana con todas y todos ustedes para platicar sobre las implicaciones de la agresión de Rusia a Ucrania para la Unión Europea particularmente. Pero antes de iniciar, quisiera saludar a la doctora Ana Luisa Trujillo, quien organizó esta actividad y a quien le agradezco mucho la invitación, y pues saludar también a las doctoras Alicia Gutiérrez e Imelda Ibáñez y por supuesto a nuestro moderador Saúl Vázquez. Antes de iniciar con mi intervención, quisiera retomar brevemente un tema que tocó la doctora Gutiérrez al inicio de su intervención, la tipificación de la acción que inició Rusia hace un año. Y pues si bien es cierto que hay muchas posturas, yo me inclino desde una perspectiva del derecho internacional público por el término agresión, ¿no? Que está definido por una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado. Y además hay que recordar que la agresión es considerado uno de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional y por lo tanto es competencia de la Corte Penal Internacional, ¿no? Por eso es que yo me inclino más por el uso de este término. Y ahora, pues, para responder a la pregunta que amablemente nos plantea Saúl, quisiera retomar brevemente dos aspectos que considero muy importantes. Por un lado, las sanciones que ha impuesto la Unión Europea a Rusia y por el otro, el apoyo humanitario y militar que le ha brindado la Unión Europea a Ucrania, ¿no? Retomando ya algunos de los argumentos de mis colegas que me antecedieron. Y desde el inicio de la agresión a Rusia a Ucrania, incluso desde la anexión ilegal, que yo considero que es ilegal, de Crimea a Rusia, la Unión Europea ha impuesto una serie de sanciones, ¿no? A este país, no solo por los actos bélicos, sino también por la anexión ilegal de las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporivia y Gerson, ¿no? Y de acuerdo incluso con el propio sitio web del Consejo Europeo, las medidas comprenden sanciones individuales, sanciones económicas y medidas relativas al otorgamiento de visas para ingresar al territorio europeo. Las sanciones individuales, pues obviamente van dirigidas a personas responsables de apoyar, financiar o llevar a cabo acciones en contra de la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Y es por eso precisamente que yo me aboco por el término de agresión, ¿no? Y de acuerdo con fuentes oficiales, desde 2014, justamente con la anexión ilegal de Crimea, la Unión ha sancionado a más de 1,386 personas y a 171 entidades rusas, por supuesto al presidente Vladimir Putin, a su ministro de Relaciones Exteriores, al expresidente de Ucrania, Víctor Yanukovych, y a otros funcionarios y funcionarias de alto nivel, ¿no? También se ha sancionado a bancos y entidades financieras, empresas de los sectores militar y de defensa, a grupos paramilitares, a partidos políticos, entre otras tantas entidades. En cuanto al comercio, se han impuesto restricciones tanto a la importación como a la exportación de Rusia, ¿no? Cuya implementación corresponde a las autoridades aduaneras de la Unión Europea. Como ejemplo, la Unión Europea no puede exportar a Rusia productos tecnológicos, maquinaria y equipo de transporte, bienes y tecnología necesarios para el refinado del petróleo, para la industria eléctrica, ni tampoco artículos de lujo, ni armas de fuego, ni material militar, ¿no? Pero a su vez, la Unión Europea ya no puede importar de Rusia petróleo y productos derivados, carbón, combustibles fósiles, productos siderúrgicos, oro, pescado, mariscos, licores, entre otros productos que son muy importantes para la economía rusa,
¿no? Y como complemento, la Unión Europea ha prohibido entrar a su territorio a los transportistas de mercancías rusos y bielorrusos. Sabemos que Bielorrusia es un país que abiertamente apoya a Rusia. Y tampoco permite la entrada de transportes aéreos y flotas mercantes, ¿de acuerdo? Obviamente todo esto ha tenido un impacto muy fuerte en la economía rusa, aun cuando el presidente Vladimir Putin el día de ayer durante su discurso nos hizo creer que la economía rusa está prácticamente más fuerte que nunca. Y por lo que se refiere al apoyo que ha recibido Ucrania, la Unión Europea, obviamente abanderando valores históricos como la solidaridad internacional, ha ofrecido ayuda política, financiera y humanitaria. De entrada, como ya lo mencionaba la doctora Trujillo, ha facilitado miles de millones de euros para ayudar a la resiliencia económica, social y financiera general. ¿A qué nos referimos con resiliencia? Pues a lograr que Ucrania retome los niveles económicos, sociales y financieros que tenía antes de la invasión, o más bien de la agresión de Rusia, ¿no? Se han otorgado más de 12,000 millones de euros para medidas de asistencia militar, y pues destaca también el apoyo de 700 millones de euros para ayudar a las personas afectadas, otorgándoles, como ya bien lo había señalado la doctora Trujillo, alimentos, asistencia humanitaria, alojamiento, ¿no? Pero también se ha otorgado otro monto millonario de euros para asegurar el acceso a bienes y servicios básicos como la educación, ¿no? Se han movilizado a lo largo de este año, e incluso desde 2014, insisto, suministros médicos, instalaciones de alojamiento temporal, generadores de electricidad, ¿no? Sobre todo que se envían a centros de protección civil que están ubicados en los Estados miembros de la Unión Europea que son frontera con Ucrania, porque obviamente son los que más han recibido personas refugiadas, ¿no? Por primera vez, ¿no? Y retomando el tema de la migración, la Unión Europea implementó la Directiva de Protección Temporal, la cual requiere a los Estados miembros que otorguen a las personas desplazadas, es decir, a las y los ucranianos desplazados, permisos de residencia, acceso al mercado laboral y alojamiento, vivienda, atención médica y acceso a la educación, sobre todo para niñas y niños. De acuerdo con la ACNUR, ¿no? Alrededor de casi 5 millones de personas ucranianas han sido beneficiarias de protección temporal que otorga la Unión Europea, ¿no? Y pues quisiera destacar que también se han otorgado recursos económicos para apoyar las investigaciones precisamente de la Corte Penal Internacional para que comiencen las investigaciones para enjuiciar a aquellas personas que sean acusadas de cometer crímenes de guerra como la agresión. Y pues concluyo señalando que, como se puede advertir, la Unión Europea ha asumido un papel como actor internacional que obviamente actúa en pro de la cooperación humanitaria y económica, basándose en principios, como yo ya lo había señalado, en principios fundamentales del derecho internacional, como podría ser la solidaridad internacional. Muchas gracias, doctor. Una participación muy rica y completa. Finalmente, para terminar esta primera ronda, vamos a pasar a la participación de la maestra Imelda. Quisiera comentarle al público que la maestra tiene algunos problemas con la transmisión de su imagen, sin embargo, vamos a poder escuchar el audio de su participación. Además de que nos va a brindar una perspectiva diferente a la que hemos escuchado en las últimas participaciones. La maestra Imelda es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente candidata a obtener el grado de doctor en Ciencia Política por el programa de posgrado también de la universidad. De 2015 a 2019 realizó diversas estancias de investigación en la Federación Rusa. En 2019 obtuvo la especialización en Historia Diplomática de Rusia por la Universidad Estatal de San Petersburgo. Desde 2017 es ponente en el Foro Internacional Rusia-Iberoamérica y participa en entrevistas sobre la relación Rusia-Latinoamérica para el diario moscovita Kommersant. En 2018 inició su participación como redactora invitada en la revista académica Russkaya Politología de la Facultad de Politología de la Universidad Estatal de Moscú. Desde 2020 forma parte del Grupo de Estudios sobre Eurasia, GESE. Participa en entrevistas para la agencia de noticias RIA, Novosti Sputnik en español. Es profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y a partir de 2022 es coordinadora de los cursos Rusia, Política Exterior e Historia de su Escuela Geopolítica. Participa para medios de comunicación como UNAM Global, Radio UNAM, Gaceta UNAM
y Reporte Índigo. Sus líneas de estudio son Historia diplomática de Rusia y su política exterior, Historia del pensamiento geopolítico ruso, Desarrollo y actualidad de la relación México-Rusia. Ha sido ponente en congresos de relaciones internacionales del ITESM en el Estado de México, en el Seminario Permanente de Geopolítica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como para el programa político de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, y en el Instituto de Investigaciones Jurídicas ha participado en el Seminario del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Adelante, maestra. Creo que falta encender el micrófono. Maestra, no tiene activo su audio. Sí, ¿qué tal? Ya está el sonido. Ya la escuchamos. Sí, bueno, como les comentaba, por problemas técnicos, pues no se pudo abrir el video. Sin embargo, me da mucho gusto compartir con ustedes en esta mesa de análisis las reflexiones que yo tengo desde hace años, porque desde hace años he seguido precisamente este conflicto que deriva en la relación de la seguridad de la región euroatlántica con la seguridad nacional de Rusia. Antes de iniciar mi breve participación, agradezco mucho a la doctora Ana Luisa Trujillo la invitación que me hizo para participar con ustedes. José Joel, de verdad un gusto. Anita, pues conocidos amigos europeístas de Casa Universidad Nacional Autónoma de México, doctora Alicia, un gusto también. Saúl, de verdad también, un gusto. Y pues bueno, inicio precisamente igual como José Joel con un punto de reflexión acerca de qué significa esta situación de conflicto que tenemos en estos momentos. ¿Es una guerra? Me parece que no. Rusia no se ha declarado en estado de guerra. ¿Es una invasión? Eso lo tenemos en un contexto de debate, obviamente entre especialistas, rusólogos, europeístas, también destacados analistas estadounidenses. Bueno, invasión, si lo tomamos a una cuestión de comparación, fue la que hizo Estados Unidos en el año 2003 frente a Irak, pero pues bueno, es una agresión, bien dicho, lo que comenta el doctor José Joel en cuestiones y en contexto de derecho internacional. Es una operación especial militar, como lo comenta bien y lo ha manejado el gobierno de Vladimir Vladimirovich Putin, aduciendo a su doctrina militar. La doctrina militar de la Federación de Rusia dice que cuando Rusia vea su espectro de seguridad nacional, su aspecto de seguridad territorial, debe de contestar con un ataque preventivo. Entonces, pues bueno, dejamos al debate esta cuestión entre si es invasión, operación militar, intervención, me parece que es lo que también podemos concluir, ¿no?, de esta situación. Bien, mi participación va definida en 3 puntos principales. Lo daré, como les comento, desde el análisis que he hecho, tanto histórico como también coyuntural, de esta situación que se vive desde hace ya casi 365 días. Y pues bueno, el primer punto es que este conflicto no inició el año pasado, no inició el 24 de febrero de 2022, inicia coyunturalmente, así lo voy a decir, en el tiempo próximo, hace 9 años, cuando desestabilizan a una de las repúblicas postsoviéticas que formó parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En febrero, exactamente en este mes, se cumplen 9 años de la gran revuelta de la Plaza Maidán, en donde grupos ultranacionalistas generaron una masacre a miembros tanto de seguridad del gobierno de Víctor Yanukovych como también a participantes de la sociedad civil que llegaban a manifestarse frente a la situación de
de desestabilización también ya del gobierno, entonces hay que tomar mucho en cuenta la forma de los ultranacionalismos en Ucrania, ¿no? Y derivado de esto y de esa desestabilización, el papel de la Unión Europea fue importante precisamente para mediar entre una Rusia que contestó de una forma geopolítica al reintegrar a la República Autónoma de Crimea a su territorio histórico, y pues bueno, de ahí se genera, ¿no?, la cuestión de los acuerdos de Minsk, estos acuerdos de Minsk que a 4 bandas permitieron, ¿no?, que se buscara el objetivo de estabilizar a Ucrania. Sin embargo, pues no se logró estos acuerdos, desafortunadamente, y desde las declaraciones pasadas de Angela Merkel y de François Hollande, hay también todo un debate para generar toda esta visión del discurso, en donde dicen que solamente fueron para que Ucrania ganara tiempo y se armara frente a la Federación de Rusia. Entonces, este punto también me parece que es interesante a destacar, ¿no? A pesar de esas revelaciones, la mayor carencia del proceso de Minsk no fue que el texto fuera imperfecto, sino que hubo una ausencia, ¿no?, de un verdadero mecanismo para establecer un alto al fuego desde hace 9 años. Ahora, previo al impacto de esta operación especial militar en territorio ucraniano, destaco el papel de 2 de los grandes líderes de la Unión Europea, el presidente Emmanuel Macron, que fue uno de los primeros líderes en llegar a Moscú durante todo el mes de enero para generar y entablar negociaciones con el presidente Vladimir Vladimirovich Putin, que había solicitado ya a los líderes euroatlánticos que se sentaran a negociar un nuevo esquema de seguridad euroatlántica en donde a Rusia se le tomara en cuenta sus posiciones de seguridad nacional y de defensa territorial. Y pues bueno, uno de los primeros en llegar a generar este diálogo diplomático fue el presidente Emmanuel Macron. Posteriormente llegó el canciller Olaf Scholz, en donde también hubo una participación destacada, un encuentro pues muy importante. Incluso Scholz fue invitado de honor al Instituto de Estudios Internacionales de la Academia de Ciencias de Moscú. Entonces esto también es importante, lo tomaron mucho en cuenta. Fue también Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, quien llevó la voz, ¿no?, de los representantes también europeos para ver de qué forma se podía generar esta negociación con el presidente Vladimir Putin y con toda la élite del gobierno que estaba pues ya en un proceso, ¿no?, de tomar una decisión muy fuerte, muy drástica. Obviamente, como comenta José Joel, sí es una agresión, tomaron esa decisión desde la perspectiva de un ataque preventivo, ¿no? Y pues bueno, el otro punto a destacar es que una vez que inicia esta operación militar en territorio ucraniano, pues obviamente los miembros tanto de la Unión Europea como otros países europeos se ven a la tarea, ¿no?, de apoyar al gobierno ucraniano. Ellos fueron Europa ha sido una de las mayores receptoras de la migración de los ucranianos que pudieron y tuvieron la oportunidad de salir después de que impactó Rusia en su territorio. Obviamente también el desgaste, voy a tomarlo de esta forma, también económico por el apoyo que ha dado Europa al gobierno de Vladimir Zelensky, y que pues bueno, han sido los ejes de equilibrio, también yo lo destaco de esta forma, entre otro de los actores importantes que han tenido una participación indirecta, pero con muchos intereses en sentido económico y también geopolítico y de seguridad energética, que es Estados Unidos, en territorio ucraniano y también en territorio europeo. Entonces, pues bueno, es destacable esta labor que ha hecho tanto la Unión Europea como otros países del continente europeo para equilibrar estas fuerzas. Y pues bueno, ya para terminar mi primera presentación en esta mesa de análisis, vámonos ahora a los últimos días. ¿Qué pasa? Es muy cierto, está escalando este conflicto. En el corto plazo no vemos que se llegue al alto al fuego, ya que se busquen las negociaciones para implementar la paz. El papel nuevamente de Francia más que de Alemania en estos momentos, porque
en los últimos discursos que ha hecho el presidente Emmanuel Macron, ha comentado que él es el que llevará la búsqueda de la diplomacia para el arreglo de este conflicto. Obviamente seguirá apoyando al gobierno de Volodymyr Zelensky. Sin embargo, hay que destacar esto. Quizá él, dentro del conjunto de los países europeos, sea el que lleve la voz diplomática frente al gobierno de Rusia. Y hay otro actor que bien es cierto, no es europeo, pero que es la República Popular de China, que también está viendo la forma en cómo entablar un acercamiento para llevar al cese al fuego. Muchas cosas todavía están en la mesa, se tienen que plantear demasiadas dificultades precisamente, pero pues bueno, no, eso es lo que yo destaco desde mi perspectiva como rusóloga del lugar que ha tenido los líderes europeos en este conflicto. Muchas gracias, maestra. La dejé hablar un poco más, dado que está en desventaja numérica en cuanto a la perspectiva, ¿no? Nos ofreció algo que enriquece mucho el debate y que justo comentaban los asistentes en redes sociales que les gustaría conocer la perspectiva rusa. Por cierto, los invito a que para el final de esta segunda ronda nos envíen sus preguntas que estará recopilando el equipo del Centro de Relaciones Internacionales para los ponentes. En esta segunda ronda, los ponentes nos expondrán su perspectiva de en qué medida cambiarán las condiciones geopolíticas después del conflicto. Y bueno, vamos en el mismo orden. Empezamos con la doctora Alicia Gutiérrez. Ok, nuevamente muchas gracias. Aplaudo que en esta mesa haya esas visiones, ¿no? Tanto de la postura rusa, la postura europea, la postura internacional, la postura jurídica, ¿no? Porque eso es precisamente lo que enriquece estos foros, ¿no? Qué bien que estamos en esta mesa donde podemos ser multidiversos y multiculturales. Ok, bueno, pues en la segunda pregunta, ¿cuáles serían qué va a cambiar, ¿no? En la geopolítica? Pues la verdad tenemos una moneda al aire, porque no sabemos cómo va a continuar esta escalada y no sabemos si va a fracasar, a perder, si se va a humillar a Rusia o si simplemente se va a terminar el conflicto de manera honrosa, que es lo que yo como europeísta, como ambientalista y como abogada buscaría, ¿no? Esa diplomacia y no hacer lo que ya se hizo en el Tratado de Versalles al término de la Primera Guerra Mundial. Yo vuelvo e insisto mucho en que tenemos que conocer el pasado para poder aplicarlo e implementarlo por analogía ahora, que parece que no se ha aprendido en Europa que la guerra no trae más que desgracia, no trae más que muerte y no trae más que crisis económica, política, social, falta de identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Aunado a eso tenemos los terremotos de Siria, de Turquía, el hambre. Y bueno, como ambientalista no puedo dejar atrás el cambio climático, la lucha contra el cambio climático. Yo creo que esta agresión, si le queremos llamar así en esta mesa, esta agresión, lo único que está haciendo es acelerando el cambio climático. ¿Por qué? Porque estas personas que se encuentran al frente, además de morir, están contaminando de manera auditiva, de manera visual, y lo que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial en la ONU, que fue la ONU, y que el objetivo es buscar la paz y la seguridad internacional, ha fracasado, ¿no? Para mí se debería de hacer una reconformación de la ONU donde se cambie y se actualice a la actualidad. Así como se hizo en la antigüedad con el derecho romano, ¿no? Con el Código Civil, ¿no? Que fue el digesto, la pandecta, las institutas, las novelas, etcétera, etcétera. Para los juristas, ¿no? Se hizo una recopilación y después vino esta interpolación que dijo, a ver, esto se usaba antes, ¿ahora qué? En este mundo que tenemos tan globalizado, tenemos que entender también que si tratan a Rusia como trataron a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, no va a haber paz en Europa. Si ya tuvimos la paz en Europa desde 1945, más o menos, al actual, bueno, al 2022, pues entonces hay que proliferar con paz, no con armamento. Hay que hablar, hay que ver las dos posturas. Como dijo la maestra rusóloga, bueno, a ver, este conflicto viene de más atrás y yo todavía diría que todavía de más atrás, viendo la historia.
a ver, tenemos que entender las dos posturas y en los dos, así como en las películas, alguien tiene que ceder, ¿no? Y si no, tenemos que ceder las dos. No tenemos que buscar el win-win, porque el win-win solo se gana en las empresas. Aquí están muchas vidas de por medio, está la seguridad y está nuestro mundo, porque no hay un planeta B donde vamos a vivir. Nos estamos acabando con las enfermedades, con las pandemias, etcétera. Y ahora bien, como decía la doctora Ana, un poco soberbio de Estados Unidos, y a mí me parece que también un poco agresivo en la forma en la que habla de Rusia, porque caramba, pues son dos líderes y son dos presidentes y se merecen el mismo respeto. Y no podemos decir yo soy el bueno y tú eres el malo, yo soy el agresor y tú eres el agredido, etcétera, etcétera. Yo creo que tenemos que ver las dos posturas y ver de qué manera se logra esta paz y seguridad internacional que a todos nos beneficiaría. Además, dice Estados Unidos, busco la democracia. ¿Y por qué se salió de Afganistán? ¿Sí saben ahorita cómo están las mujeres en Afganistán sin derechos? Entonces, si realmente busca la democracia, ¿por qué manda tantos millones a Ucrania y no manda dinero a Afganistán o manda en menos proporción? ¿No? Yo creo que también aquí está un poco desmedido y tendríamos que ver, no tú eres el malo y tú eres el bueno, sino de qué manera vamos a buscar esta paz. Rusia tiene su derecho a buscar esa seguridad de la que habla. También los países de la OTAN tienen su derecho a ingresar, pero veamos qué es lo que beneficia a la ciudadanía. Hay que pensar en la ciudadanía, en el ciudadano de a pie, que es el que se muere. Además, estadounidenses no están muriendo, los que están muriendo son los europeos. Como bien lo decía Angela Merkel en sus 4 mandatos, ella tenía una muy buena relación con Putin, porque recuerden que ella creció, yo vuelvo a la historia, ella creció en la Alemania Democrática Alemana, aunque ella nace en la Alemania Federal, tenía buenos nexos. Ella junto con Emmanuel Macron, y con Hollande anteriormente, buscaron esa manera también de esta parte del Nord Stream 1, Nord Stream 2, si recuerdan también, pues Ucrania es una servidumbre de paso para el gas ruso, ¿no? Se hizo el Nord Stream 1, se hizo el Nord Stream 2, nunca entró en funciones, ¿no? Y ahí también tendremos que ver un poquito la intención de que no se comprara este gas ruso, ¿no? Porque también el gas y la energía es un punto medular para Europa. Yo ahí también considero, es mi punto de vista muy personal, que a Estados Unidos no le gustó que Rusia tuviera nexos tan íntimos en la parte de energía, porque el gas y el petróleo y el carbón ruso es muy barato para Europa, y Europa le apostó al gas, no como una energía verde, pero le apostó al gas barato para convertir y para mejorar su energía y tu seguridad energética. Y bueno, aquí me retiro, lista para las preguntas y muchas gracias. Me pasó, creo que como a un candidato presidencial en el debate. A ver, adelantando un poco a las preguntas, también es interesante el efecto que ha tenido el conflicto para acelerar la transición del gas a energías más verdes, particularmente en Alemania. Curiosamente le cayó como anillo al dedo a la agenda del Partido Verde Alemán, que era fuertemente antirruso y fuertemente transición energética. Creo que sería interesante si lo pudieran comentar en las preguntas. Continuamos con la doctora Ana Luisa Trujillo. Muchas gracias, Saúl. Sí, bueno, tratando de generar más debate en torno a esta pregunta, ¿cómo cambiará el mapa geopolítico? Creo que es importante mencionar que conflictos después de la Segunda Guerra Mundial ha habido muchos, pero sin duda este es el que cambia el mapa geopolítico y en muchos sentidos va a cambiar o va a generar esta evolución del sistema internacional. Yo quisiera destacar 2 cosas para el continente europeo. Es más evidente hoy en día la existencia de 2 Europas, ¿no? La Europa occidental o la Europa vieja, como le decían cuando fue el conflicto en Irak, ¿no? Que es un poco, apoyando a Ucrania, pero valorando un poco más sus posiciones, escuchando a Estados Unidos, por supuesto, y la Europa oriental, ¿no? La que cierra filas incondicionalmente con Estados Unidos, con quien visualiza
como dice la doctora Alicia, regresemos a la historia, al Salvador, al liberador, ¿no? El que los eh, quita del yugo de la Unión Soviética y quienes quieran una derrota total para Rusia, ¿no? Entonces, ahí ya va a haber un debate importante que se empieza a gestar un poco y se gestaba a propósito de la entrega de los famosos tanques Leopard por parte de Alemania, ¿no? Donde la presión, sobre todo de los países del este hacia Alemania, era muchísima, porque se decía que Alemania tenía una posición un poco ambigua sobre el conflicto, que daba respuestas muy largas y que la acción en realidad se tenía que tomar de manera inmediata, porque lo que se espera en este momento pues es la derrota de Rusia y hay que cooperar para que esto suceda. Entonces veo ya dos Europas, que no es la primera vez que sucede, pero ahora es más evidente y quizás se irá haciendo más evidente. Y también todavía no se ven estas rupturas importantes en términos de qué posición va a tomar cada país o cuál es la posición que va a tomar la Unión Europea frente al conflicto, ¿no? A propósito de lo que mencionaba en mi primera intervención, pero sí creo que el daño económico va a ir generando ciertas rupturas. No sé cuánto tiempo vaya a aguantar la población europea con esta situación económica compleja, ¿no? Y no sé si esto vaya a empezar a generar demandas a los propios gobiernos sobre la efectividad de la acción de la Unión Europea en el conflicto en Ucrania. Creo que ahí va a haber un cambio importante. Eh, Más allá de eso, también es importante la posición que va a jugar la Unión Europea a nivel internacional en la economía mundial, ¿no? Es verdad que, como decía la doctora Alicia, pues quienes están falleciendo en el conflicto en el frente en realidad son europeos, ¿no? Y donde se está librando el conflicto es en Europa y la economía más dañada es la europea por la alta dependencia hacia los energéticos rusos que ahora se están tratando de cubrir en otros sectores, con otras ventas, ¿no? Por ahí está incluso hasta la posibilidad de quitarle las sanciones a Venezuela para que pueda ser un eh, vendedor de gas y hacia Europa pueda paliar su situación. Pero bueno, creo que esta dinámica económica en este momento es desfavorecedora para la Unión Europea y sin duda no la pone en buena posición, no la deja en una posición importante. Hablaban a propósito de los actores, bueno, pues China tiene un papel importante, ¿no? En mostrar esta ambigüedad, también muestra cierta posición. Evidentemente no ha querido pronunciarse, pero también al no pronunciarse, pues está generando pues ya una línea. Y creo que es importante hablar de lo que va a significar China en el conflicto, ¿no? También es importante que, así como la Unión Europea tiene que ser esta tercera vía, esta vía que pueda generar una salida al conflicto, también lo es China. En tanto China lo considere así, creo que podemos encontrar soluciones rápidas para este conflicto, porque la situación económica a nivel mundial, así como se encuentra, no es favorable para China. Entonces, creo que por ahí también podemos tener un poco de luz sobre cuáles van a ser los detonantes de este proceso de negociación. Y pues desafortunadamente también el tema de Turquía, ¿no? Que Turquía había sido un país mediador, que tiene una relación cercana con Vladimir Putin, pero también su posición dentro de la OTAN le había permitido generar esta especie de equilibrio, esta situación de mediador, como mencionaba, pero bueno, desafortunadamente los hechos que hemos visto, ¿no? Los terremotos creo que van a concentrar un poco la acción de Turquía en el ámbito interno y eso podría eh, pues generar un cambio no tan favorable en el conflicto en Ucrania y en lo que estaba haciendo Turquía como mediador. Entonces, bueno, creo que sería importante también mencionar, y con esto ya voy cerrando, la posición geopolítica de la Unión Europea, ¿no? De esta visión que se tenía de Europa geopolítica y la brújula estratégica, al mencionar que el conflicto en Ucrania era un detonante
de la posición que debe guardar la Unión Europea a nivel internacional, lo cual me parecía en una primera instancia importante porque generar consensos en el ámbito de la política exterior y de la defensa es muy complicado dadas las condiciones del proceso de integración, pero creo que tiene que reenfocarse nuevamente, ¿no? Como mencionaba en mi primera intervención, creo que esta brújula estratégica tiene que reforzarse, reenfocarse e ir más allá de generar posiciones afines con Estados Unidos y definir en términos reales qué quiere Europa después del conflicto y qué quiere Europa de su relación con Rusia, más allá de lo que pueda decir Estados Unidos. Sé que es difícil porque la dependencia militar y el paraguas de seguridad que ofrece la OTAN y que ofrece Estados Unidos en general, pues es algo que no se puede eludir dadas las condiciones militares que tiene Europa. Sin embargo, creo que puede haber algo de sinergias en este sentido. Ya llamaba Macron hace algunos días a invertir en seguridad, que Europa realmente tiene que invertir en seguridad para poder garantizar la paz. Y bueno, a propósito de eso, nada más mencionar algo que me parece interesante sobre esta conferencia de seguridad de Múnich que se dio hace algunos días, en los que normalmente estaba invitada Rusia y que este año pues no fue invitada, no fue excluida del debate. Y es un poco de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Necesitamos una conferencia de seguridad donde también esté Rusia. Necesitamos espacios donde los rusos tengan que decir algo, aunque no nos guste todo lo que digan, pero sin duda que a partir de eso podemos ir construyendo, o se tendría que ir construyendo, un entorno más seguro y un espacio en donde los conflictos entre estados ya no sucedan, ¿no? Porque eso es una cuestión también muy importante. Después de la Segunda Guerra Mundial ha habido una serie de conflictos importantes que ponen y amenazan la seguridad internacional, pero es la primera vez que hay una agresión de un estado a otro. Y pensamos que eso estaba superado y ya nos dimos cuenta que no. Y creo que sobre de eso hay que empezar a trabajar. Como decía la doctora Gutiérrez, ya no se trata de un win-win, eso creo que ya no va a suceder, pero sí tenemos que pensar en un mundo en donde las agresiones entre estados de verdad ya sean eludidas y donde las amenazas nucleares no estén constantemente regresando a la agenda política, sobre todo en un mundo en el que la acción climática y la emergencia climática es trascendental para la vida de los seres humanos, pero también la combate a la pobreza y la desigualdad, que son temas que deberían de ocupar nuestra atención y que pues en estos momentos están distraídos, ¿no? Bueno, dejo hasta ahí mi intervención. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora. Continuamos con el doctor José Joel. De acuerdo, muchas gracias, Saúl. Y bueno, pues, de hecho, la palabra geopolítica es clave, ¿no? En todo esto que estamos viviendo. En diciembre apenas, Josep Borrell, que como ustedes saben es el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, dijo que estamos viviendo una época de multipolaridad desordenada, ¿no? En la cual obviamente pues la geopolítica dice es la palabra clave. Y tan es así que, como ustedes saben, también Emmanuel Macron y en menor medida el canciller alemán Olaf Scholz han manifestado en reiteradas ocasiones la necesidad de construir una comunidad política europea, ¿de acuerdo? Que busca pues mejorar las relaciones del bloque regional, pero con sus estados vecinos, incluyendo desde luego Ucrania, pero también otros países como el Reino Unido, ¿no? Turquía, y otros países de Europa del Este que obviamente no forman parte de la Unión Europea, ¿no? Y se trata de un ideal de largo plazo, no se va a lograr tan fácilmente, pues se plantea que sean inicialmente 44 estados miembros de todo el continente los que la integren, ¿no? Y bueno, hay mucho todavía que definir, pero ¿cuál es el objeto real de este esfuerzo, ¿no? Y así lo han dicho, contener el avance de Rusia hacia Europa del Este, ¿no? Entonces, cuando nos preguntamos, y veo en el chat que van a preguntar sobre si hay una nueva guerra fría, etcétera, etcétera, pues si yo retomo este argumento, pues es el mismo que se utilizó, nada más que en vez de Rusia se decía Unión Soviética, ¿no? De hecho, la doctora Aribel Contreras de la Ibero habla mucho de esta Guerra Fría 2.0, ¿no? Entonces, pues vamos a ver cómo se van articulando, ¿no? De manera paralela se han planteado argumentos para estrechar y fortalecer la relación con la OTAN,
¿no? Lo cual también es, yo creo, uno de los principales problemas o uno de los principales argumentos que subyacen a la agresión de Rusia a Ucrania, ¿no? Se están también elaborando múltiples estrategias europeas para reforzar su capacidad de acción, ¿no? Consolidar sus misiones de paz en el exterior y sobre todo generar operaciones de gestión de crisis, ¿no? Y considero que no debemos quedarnos únicamente con una visión exclusivamente europea, ¿no? Porque la agresión de Rusia a Ucrania ha provocado efectivamente cambios geopolíticos en todo el mundo. Algunos países, como los europeos, han resentido los efectos de esta acción bélica, pero otros como China e India han obtenido ventajas, por ejemplo, el acceso al gas y al petróleo ruso a un precio, digamos, bajo, ¿no? Y todo indica que esta agresión está propiciando el surgimiento de dos espacios bien delimitados, uno liderado por Estados Unidos y el otro liderado por China, ¿no? Y aquí me viene la pregunta a la mente de qué va a hacer la Unión Europea. ¿Se va a alinear a alguno de estos dos polos o por su peso como actor global va a constituir por sí sola otro polo de poder, ¿no? Y bueno, en el chat me acaban de decir que en el Facebook que tengo una visión muy oficialista, ¿no? Entonces, pega en el orgullo, ¿no? Y bueno, no, la verdad no me gusta ser tan crítico, ¿verdad? Pero bueno, dado esta demanda de un alumno, lo voy a tener que ser. No hay que buscar quién es el culpable, ¿no? Porque tanto Rusia como Estados Unidos y Occidente han sido culpables de esta coyuntura, ¿no? Estados Unidos y Europa, por un lado, están violando pactos previos como la no ampliación de la OTAN hacia Europa del Este, ¿no? Lo cual, desde una perspectiva rusa, como bien señala también la doctora Ibáñez, pues pone en peligro su soberanía e integridad territorial, ¿no? Pero, y aquí es donde yo asumo mi postura, la que inició la agresión fue Rusia, ¿no? Y Rusia ha violado constantemente el derecho internacional público. En primer lugar, pues viola el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, donde precisamente se establecen los principios de inviolabilidad de fronteras, respeto a la integridad territorial de los estados y prohibición del recurso a la fuerza, ¿no? En segundo lugar, se anexa ilegalmente a las ciudades de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporizhia y Crimea en 2014 con unos referéndums, ¿no? Que no tienen sustento, digamos, legal, al menos en derecho internacional, y tampoco lo tuvieron en derecho interno ucraniano, ¿no? En tercer lugar, las acciones de Rusia han ignorado por completo lo convenido en el acta final de la Conferencia de Seguridad y Cooperación en Europa de Helsinki. Se ha violado el Estatuto del Consejo de Europa, ¿no? Que es un órgano internacional diferente a la Unión Europea, y Rusia ya fue expulsada de ese órgano internacional. Se violó lo establecido en los acuerdos de Minsk y, más importante aún, se han cometido crímenes de guerra claros. Recordemos, y lo podemos ver, bombardeos indiscriminados contra objetivos civiles como escuelas y hospitales. Hay casos de niñas y niños que han sido deportados a la fuerza a Rusia, aun cuando supuestamente se quieren implementar corredores humanitarios para permitir, digamos, el tránsito de las personas refugiadas. Pero ¿qué dijo Rusia? Sí, lo vamos a permitir siempre y cuando estas personas vengan a territorio ruso y no a territorio de la Unión Europea, ¿no? Se están atacando instalaciones de almacenamiento de alimentos, lo cual también es violatorio del derecho internacional, ¿no? Y según investigaciones también hay intenciones genocidas, ¿no? Entonces estamos viendo que se están perpetrando todos los crímenes de guerra que están tipificados en el derecho internacional público y en el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Y tan es así que actualmente se investigan más de 12,000 casos de crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso contra personas ucranianas. Ahora, obviamente, el apoyo militar que le está brindando Occidente a Ucrania, ¿no? Y que eventualmente, y ya ha ocurrido, está derivando en, digamos, en acciones militares en contra del ejército ruso, pues también violan, en muchos casos, el derecho internacional público, ¿de acuerdo? O sea, no quiero decir que uno sí lo hace y otro no lo hace, pero desde mi perspectiva, quien inició en 2014 esto fue Rusia, y si escuchamos el discurso del presidente Vladimir Putin del día de ayer, que yo lo escuché completo, más de 1 hora 50 minutos de discurso, ¿no? Ante muchas personas que, por cierto, se estaban quedando dormidas, pero bueno, eso ya es otra cosa. Él básicamente culpa a Occidente de lo que está pasando,
¿sí? En ningún momento está asumiendo la responsabilidad que debe asumir como jefe de Estado y de gobierno y como jefe de la Fuerza Armada rusa por lo que está ocurriendo. Sí, es un discurso totalmente anticuado, arremete contra la comunidad LGBTIQ+, ¿no? Arremete contra los sacerdotes, dice que Occidente está promoviendo, que está contradiciendo lo que dicen las sagradas escrituras en todas las religiones, de que las familias tienen que conformarse por un hombre y una mujer y están permitiendo la creación de familias homoparentales, ¿no? Entonces, digamos, todo esto, pues, o sea, a mí me deja entrever, ¿no? Y con esto concluyo, Saúl, que pues Rusia no va a asumir, ¿no? No va a asumir los compromisos que tiene, no va a asumir el costo de las acciones que está llevando a cabo, ¿de acuerdo? Y pues los perjudicados, ¿quiénes son? Pues las y los ucranianos, las y los europeos que están sufriendo también disminuciones en cuestiones de seguridad social por el dinero que se está destinando para ayudar a la comunidad ucraniana. Está sufriendo el mundo por el desabasto de alimentos, está sufriendo el mundo por el aumento de los precios de la energía debido a los bloqueos constantes. Entonces, también comparto la idea de que no se tiene que ver como algo ganar-ganar, ¿no? Pero desde mi perspectiva, sí hay un país al que se le podría atribuir en gran parte la culpabilidad de lo que está aconteciendo. Muchas gracias, doctor. Levantó los comentarios en Facebook durante su participación, empezaron a fluir bastante. La verdad es que coincido con su lectura en que no puede quedar impune la agresión. Creo que es una mala señal de largo plazo, a pesar de que también suscribo lo que comenta la doctora Alicia de que un castigo excesivo a Rusia podría repetir el escenario que vimos después de la Primera Guerra Mundial. Para cerrar, con nuestra experta rusóloga, la maestra Imelda Ibáñez. Muchísimas gracias, Saúl. Pues bien, de verdad, y como comentó la doctora Alicia, es muy rico estar entre tantas enfoques, entre tantas perspectivas del derecho internacional, de la visión del cambio climático, de la visión de la forma en la que se crea y los valores de la Unión Europea. En este caso, como pues bueno, mi posición es hablar desde la perspectiva tanto histórica de política exterior y de geopolítica de Rusia en el contexto y la coyuntura de este conflicto, ¿no? Y pues bueno, respondiendo a la pregunta, ¿en qué medida cambiarán las condiciones geopolíticas europeas después del conflicto? Precisamente voy a focalizarme bajo perspectiva geopolítica de un enfoque, ¿no? Pues bien, hay que destacar que Rusia no es Europa. Ajá, Rusia la podemos analizar desde su historia geopolítica desde 3 dimensiones. Rusia actualmente pertenece por frontera occidental a una comunidad en donde pues en estos momentos se encuentra enfrentada en región euroatlántica. Rusia desde hace 30 años pertenece a una región especial llamada postsoviética y por supuesto históricamente y milenariamente Rusia es euroasiática. Entonces Rusia tiene tres focos, tres dimensiones desde las cuales debemos focalizarla desde diversos enfoques obviamente. Y pues bueno, en este momento yo me voy a enfocar desde perspectiva geopolítica rusa a su visión y de flanco occidental. ¿Qué tenemos en este contexto, en esta coyuntura del conflicto? Pues bueno, la primera temática es la dependencia de los suministros energéticos. Obviamente uno de los primeros impactos de esta operación especial militar en territorio europeo fue generar todo este cambio, sobre todo en la región que dependía más del suministro de energéticos rusos, que es Europa. Pues bueno, se genera todo esto y me focalizo precisamente desde lectura de aplicación de teoría a práctica, práctica de tema de caso estudio. Me voy a llevar a la alianza Alemania-Rusia, que desde hace años a través de la construcción del gasoducto Nord Stream llevó precisamente a que los intereses tanto de Rusia como de Alemania y de algunos países europeos se vieran en convergencia debido a la negociación y obviamente a la implementación de esta cooperación en sentido de seguridad energética. ¿Qué pasa? Hace unos meses pues se dinamita
se dinamita este gasoducto que pues dio mucho históricamente para la relación Alemania-Rusia en los últimos 10 años y pues bueno, aplico teoría de Mackinder a esta situación. Mackinder decía que para la potencia talasocrática no convenía que las potencias terrestres alemana y rusa se pudieran unir a través de una cooperación en diversos sentidos, dado que perdería la influencia la potencia talasocrática. Pues bueno, aquí tenemos creo que un punto a debate muy interesante. ¿Quiénes fueron los que dinamitaron el gasoducto Nord Stream y bajo qué consideraciones y bajo qué intereses? El primero, ahora me voy a dos regiones que voy a intentar comprender y obviamente compartir esta reflexión en sentido de enfoque geopolítico. La región del Báltico y la región del Mar Negro, que pues obviamente e históricamente desde los tiempos del zar Iván III pues han sido dos focos importantes desde el flanco norte de aquel reino moscovita que en esos momentos ya tenía la implementación para empezar a avanzar territorialmente, ¿no? Pues el mar Báltico en el norte, pues obviamente aduce completamente a una forma defensiva de las fronteras que desde los tiempos de Pedro I, de hecho el zar Pedro el Grande, Pedro I, él implementa esta visión de defensa creando la Gran Flota del Norte. Ajá, entonces pues desde ese momento, y ya si lo llevo ahorita a la coyuntura del conflicto, sabemos que una vez que ingresen formalmente Finlandia y Suecia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, pues obviamente ya no vamos a ver Finlandia, Suecia, OTAN, Rusia, para los intereses de otra región que está muy cercana, que es la región del Ártico, y que pues también geopolíticamente tenemos que llevar una lectura importante a los intereses de todas las potencias, ¿no? Entonces ahora va a quedar un OTAN frente a Rusia para los intereses del Ártico desde el punto de vista, desde el enclave geopolítico del Mar Báltico. Y pues bueno, vamos a responder con la doctrina de seguridad para el Ártico, que Rusia ya la implementó desde el año 2010 con el presidente Dmitry Anatolievich Medvedev. Ajá, entonces esta doctrina también obviamente corresponde a eso, ¿no? Que si los intereses de Rusia en el Ártico, lo que pertenece, ¿no?, a su zona del Ártico, pues se ven amenazados, respondería también con el ataque preventivo, ¿no? Entonces ese es un punto. Ahora, vámonos al Mar Negro. En el Mar Negro es donde Rusia tiene actualmente en su flanco occidental, pues un punto rojo, así lo comento yo, un punto de conflicto, porque es precisamente en estos momentos en el Mar Negro en donde se disputa territorialmente la seguridad en cuestión de avance, ¿no? De avance en estos momentos. Históricamente puedo compartir el análisis de que en Rusia regresa parte del gran Donbass, de la gran parte industrial que generó y que fue el corazón industrial de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que regresa a su territorio histórico que desde tiempos de Catalina II fue la península de Crimea, actualmente República Autónoma de Crimea. Pues esos dos puntos son los enclaves geopolíticos importantes para Rusia para desarrollar. Desde ahí el Mar Negro es un mar cálido, entonces se desarrolla obviamente comercio, se desarrolla más fuerza económica para Rusia. Pero pues bueno, en estos momentos su flanco occidental de la gran potencia euroasiática está en crisis, está en conflicto. Rusia está respondiendo desde entonces su flanco oriental para promover grandes cambios geopolíticos junto con otra potencia euroasiática que es la República Popular de China. Entonces vamos a ver cómo la nueva implementación de la doctrina de política exterior de Rusia pues lleva sus intereses en convergencia completamente con los países que conforman Eurasia, y no solamente con los países que conforman Eurasia, también con los latinoamericanos, también con los africanos. Eso es interesante, ¿no? Y pues bueno, ya para cerrar mi participación, comento, ¿no?, que esta no es la primera vez que sucede una distensión entre rusos y europeos. Ahora vamos a tomar a un tercer actor, que es la potencia talasocrática, que es Estados Unidos, sino que dentro de la historia diplomática y del pensamiento geopolítico de Rusia han sido cinco grandes etapas dentro de las cuales hay distensión entre europeos y rusos. Pero en esta etapa yo lo que agregaría es dentro del discurso tanto de los académicos como de los funcionarios políticos rusos, es que ya es un punto de no regreso.
es un punto de no regreso. Vamos a ver si este punto de no regreso, como bien lo comenta el doctor José Joel, y que de verdad yo aquí hago un paréntesis, me gustaría mucho que se abriera una mesa de debate especial para ver si estamos en Guerra Fría o estamos yéndonos a la multipolaridad. Ajá, eso es, sería pues excelente, genial, bueno, desde mi punto de vista. Y pues bueno, con esto termino, ¿no? Nos vamos hacia la multipolaridad con diversos polos de poder que tienen que definirse desde ya un equilibrio de interés y equilibrio geopolítico para llegar a negociaciones y restablecer la seguridad y paz internacionales. O bien, ¿qué sucederá? Mientras tanto, pues la coyuntura de este conflicto nos dice que estamos en escalada, debe de llegar a un punto de inflexión. ¿Cuál será ese punto de inflexión? ¿Va a ser un choque militar o va a llegar precisamente el trabajo diplomático para que desescale y busquemos el alto al fuego? Y pues bueno, muchas gracias por esta invitación y pues muchas gracias también por complementar. Aprendí mucho también de los ponentes colegas en esta mesa de análisis. Muchas gracias, maestra Imelda. De nuevo, enriquece mucho la discusión, su perspectiva desde el punto de vista ruso. Si les parece bien, agrupé las preguntas en dos bloques de tres. Uno lo que es directamente relacionado con la Unión Europea, que sería el primer bloque, y en el segundo, las preguntas que son relativas a otros actores y su relación con la Unión Europea. En el primer bloque, Fernanda Ruelas pregunta directamente a la doctora Ana Luisa si el conflicto demostró las vacíos e incapacidad de la Unión Europea para resolver conflictos. Jimena Olvera pregunta si la Unión Europea, esto relacionado con la participación de la doctora Alicia, puede sufrir un gran desequilibrio económico a partir del tema energético. Y finalmente Santiago Arauz dice que a pesar de que él sabe de la complejidad de esto, ¿cuáles consideran ustedes, todos los ponentes, que puedan ser los posibles desenlaces de este conflicto? Conforme quien guste empezar a contestar. Pues si gustas, Ana, por pregunta que hizo Saúl, si quieres comienza tú, sigo yo y termina Joel. Ok, sí, claro. Bueno, gracias por las preguntas. Tenemos pues la segunda sobre todo, ¿no? Si supiéramos cuál fuera el desenlace, pues ya habríamos ido a jugar el melate o algo así, porque pues tendremos una bola de cristal. No es sencillo decir cuál va a ser el desenlace. Creo que todos esperamos que la escalada, el cese al fuego, como decía la maestra Imelda, llegue pronto. Sin embargo, la realidad es que pese a todo lo que hemos mencionado, no se espera que sea pronto porque pareciera que nadie tiene la intención de negociar. Y cuando les mencionaba los discursos de Biden y de Putin ayer, pues en realidad si analizamos un poco más allá de estas visiones encontradas, cada quien está explicando el conflicto desde ópticas totalmente distintas. Los dos son agredidos, los dos tienen la razón, entonces en ese sentido pues no es sencillo determinar y además cuál va a ser qué va a ceder cada una de las partes tampoco es sencillo determinarlo porque pues nos mencionaba la maestra Imelda la perspectiva de Rusia y en realidad la falta de entendimiento entre rusos y estadounidenses, como mencionaban, tampoco es nueva, ¿no? Podríamos irnos mucho más atrás. Y las conferencias de Yalta y de Potsdam después de la Segunda Guerra Mundial son el inicio de no entenderse y de no querer ceder ni un ápice uno y otro. Entonces es difícil decir cuál sería el desenlace. Hablando de la incapacidad de la Unión Europea o cómo la ha sorprendido y cómo nos ha sorprendido a todos este conflicto, porque realmente si ustedes revisan los análisis de hace un año, todo el mundo decía que esto no iba a escalar, que los ejercicios militares rusos en la frontera pues eran parte de una intimidación, en fin, pero que no iba a haber una guerra y bueno, mírenos ahora. Creo que más que evidenciar la incapacidad de Europa para resolver conflictos, es una oportunidad histórica para construirse como esta potencia
y este actor global que estaban esperando ser. Y que puede ser quizá el detonante que se necesita para generar consensos en el ámbito de la política exterior y la defensa. No es nuevo que Europa se constituya o avance a partir de crisis muy fuertes, ¿no? La crisis del 2008 algo avanzó en términos de eh, pues, concretar algunos huecos que tenía el mercado único. La pandemia eh, avanza o genera este catalizador para generar mecanismos comunes, ¿no? Por ahí está la propuesta de si va a catalizar la política social como algo importante en el ámbito europeo, y esta probablemente sea un catalizador, o eso pensábamos cuando habló Josep Borrell de esta Europa geopolítica, de convertir a Europa realmente en un actor global, ¿no? Les decía hace un momento que hasta ahora el consenso es, pues casi diría yo, eh, completo en términos de cuál tiene que ser la acción de la Unión Europea respecto a Ucrania y todo lo que mencionaba al principio sobre el dinero que se ha donado, ahí no hay duda. ¿Dónde podrá haber dudas y dónde tendrán que generar las sinergias suficientes? Pues como decía a lo largo de mis intervenciones, ¿qué esperar de Rusia y qué relación van a tener con Rusia a partir de este conflicto? Y cómo se van a constituir en un mecanismo o cómo van a constituir este mecanismo de defensa propio. Sé que no todos están convencidos, pero tendrán que empezar a trabajar sobre ello porque es una realidad que el paraguas de la OTAN pues les da ciertas garantías, pero también es verdad que limita sus posiciones políticas, ¿no? Y eso tampoco es un debate nuevo, pero probablemente sea un catalizador para volver a hablar del tema y generar ahora sí la sinergia suficiente para pues establecer una defensa europea independiente de los vínculos que tengan con la OTAN. Y bueno, yo lo dejaría hasta ahí para no robarme más el tiempo y escuchar a mis colegas que han generado un debate interesantísimo. Ok, bueno, pues la segunda pregunta, que era si la Unión Europea podría sufrir un desequilibrio económico por la situación de la energía, pues naturalmente ya lo sufrió, pero gracias a que Europa tiene 7 instituciones supranacionales, ha logrado con esta falta de gas económico, de gas barato proveniente de Rusia, ha logrado acelerar su transición energética. Entonces, ahí se agradece, digamos que la Unión Europea está haciendo de este desabasto de gas un esfuerzo para que todos los países miembros de la Unión Europea, que son 27, puedan lograr esa transición energética de una manera más acelerada. Esto no significa que va a ser fácil. Sin embargo, como se tiene el presupuesto plurianual 2021-2027, se tienen los fondos del Next Generation de la Unión Europea. Esto implica que este presupuesto, desde que se aprobó en el 2021, tenía 6 sectores. Y uno de los sectores era que todos aquellos países de la Unión Europea que quisieran obtener fondos, o sea, dinero, recursos de la Unión Europea, tenían que invertir en ¿qué? Digitalización, en fondos verdes, en empresas verdes, amigables y en todo lo que era el camino hacia lograr poco a poco una independencia energética, una seguridad energética dentro de la Unión Europea, evitando el petróleo, evitando el gas, etcétera. Aquí hago un paréntesis con el gas, porque la Unión Europea le apostó al gas por ser una de las energías que menos contamina en relación con el petróleo y con el carbón. No significa que no contamine el gas. Otra es la nuclear. Desgraciadamente, con este conflicto en Ucrania, de Ucrania y Rusia, la Unión Europea ha dado 2 pasos hacia atrás en este sentido, porque, por ejemplo, Alemania regresó sus nucleares, siendo que en el 2022 iba a cerrar las últimas 2 nucleares que le quedaban, y pues no, tiene que abastecerse de alguna manera, porque todos sabemos que Alemania es una potencia económica y tiene maquinaria pesada, ¿no? Los autos más importantes pues están en Alemania. Alemania exporta muchísimo, Alemania es una potencia en industria. Entonces, para eso necesitas energía, ¿no? Y aunque
Alemania es de los pocos países dentro de la Unión Europea que le apuesta mucho a lo verde, ¿no? Y que quiere dejar, bueno, cerraron también sus minas de carbón. Con Angela Merkel también ya se iba a cerrar esta parte nuclear. Existe ahorita mucho debate dentro de la Unión Europea porque, por ejemplo, Francia tiene muchas nucleares y Francia, por ejemplo, quería en uno de los debates dentro de la Comisión de la Unión Europea que la energía nuclear se etiquetara como energía verde. Sin embargo, no se puede etiquetar como energía verde la energía nuclear, ¿no? O sea, claro, está ahorita funcionando, pero también están funcionando las nuevas energías, bueno, nuevas entre comillas, ¿no? La energía eólica, la energía solar, y están haciendo nuevos paquetes y están reuniéndose por países. ¿Para qué? Para acelerar esta transición energética, ¿no? Y todos esos fondos se están empezando a liberar y todos aquellos países que quieran participar de esos fondos van encaminados precisamente a eso. Simplemente con este desabastecimiento de gas se está acelerando esa situación dentro de la Unión Europea. O sea, claro que sí les pegó, es un desequilibrio económico, claro. ¿Por qué? Porque subieron las tarifas de gas, subieron las tarifas de electricidad, etcétera, y volvemos a lo mismo. El ciudadano de a pie es el que tiene que pagarlas. Entonces hay tres versiones y surgen los nacionalistas, surgen los verdes y surgen los pacifistas, ¿no? Que si nos vamos a medio ambiente y si nos vamos a la Carta de la ONU, bueno, pues se tiene que buscar la paz y la seguridad internacional y hay que pedir, por favor, que esto se arregle de manera pacífica y no hay que seguir escalando y escalando y escalando la situación, ¿no? Porque violencia conduce violencia. Con esto cerraría mi intervención. Bueno, pues si me permiten, tomo la palabra, Saúl, ¿no? Dado la premura y que nos quedan ya unos minutos para concluir la mesa. Respecto a la pregunta de la incapacidad de la Unión Europea, yo creo que la Unión Europea ha actuado muy bien, ha actuado mejor que en otros acontecimientos internacionales como fue la crisis financiera de 2008 y 2009, ¿no? Obviamente también hay una presión estadounidense muy fuerte, ¿no? Por lo cual, pues requieren actuar de manera mucho más expedita. Pero también tenemos que reconocer que han tenido problemas que han aletargado la adopción de ciertas, por ejemplo, los paquetes de sanciones. De hecho, ahorita se está discutiendo un nuevo paquete de sanciones que supuestamente va a entrar en vigor este viernes, ¿no? Que se cumple un año del inicio de la agresión y todavía no se alcanza el consenso de ese paquete porque va a implicar el recorte de miles de millones de euros en cuestiones comerciales, ¿no? Pero creo que la Unión Europea ha actuado bastante bien, pero también está consciente de sus problemas internos debido, por ejemplo, a que ciertas decisiones se tienen que tomar por unanimidad, ¿no? Entonces, todo eso aletarga la toma de decisiones y por eso se ha propuesto esta comunidad política europea, de una comunidad continental, ¿no? Digamos que se enfoque en cuestiones de seguridad y defensa, obviamente sin comprometer la soberanía de cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea, ni de los demás estados que formarán parte de la Unión. En cuanto a los posibles escenarios del fin del conflicto, pues yo lo veo difícil, ¿no? De hecho, igual ahorita se confirmó que fuerzas especiales bielorrusas ya están empezando a entrenar, ¿no? Para que en cuanto Rusia dé luz verde, formen parte de los contingentes para atacar Ucrania, ¿no? Entonces, pues lo veo pues complicado. Ahorita Biden acaba de terminar una gira por Europa donde visitó Ucrania de manera sorpresiva y eso también implicó, digamos, como un... digamos, se le puso limón a la herida, por decirlo de alguna forma, y ahorita en Polonia acaba de declarar que va a arremeter contra todo lo que derive de la decisión de Putin de abandonar este tratado de nuclear, ¿no? Este tratado que tenían para contener los ataques nucleares, ¿no? Rusia no se retira, sino más bien suspende su participación. Eso es importante aclararlo, ¿no? También tenemos todavía problemas que está teniendo Putin. Hay un grupo de mercenarios que están en Ucrania, que son aliados de Rusia, que acaban de acusar a Putin de traición porque no les está enviando las municiones necesarias para combatir. Entonces, pues si no me estás dando el material que necesito, pues yo puedo poner en peligro mi vida y la de mis combatientes, ¿no? Entonces se le acusa de traición, ¿no? Y también, digamos, se está a la espera, ¿no? Y digamos que esto podría ser una luz en toda esta obscuridad de un plan de paz chino, ¿no? Se espera que el presidente Xi Jinping ahora en su reunión con el presidente Putin estos días, pues le presente un plan de paz,
¿no? Para, digamos, ponerle fin al conflicto ruso-ucraniano o por lo menos un cese al fuego, ¿no? Que sería lo más ideal. Y de hecho también en América Latina no estamos alejados de ello, ¿no? También se acaba de anunciar que el gobierno ucraniano extenderá una invitación al presidente brasileño Lula da Silva, ¿no? Quien también se ha manifestado en reiteradas ocasiones como defensor de acuerdos de paz para poner fin a un conflicto que, como ya bien se ha dicho, no solo tiene afectación directa en donde es la guerra, sino que por su trascendencia tiene afectaciones e implicaciones para todo el mundo, incluyendo a nosotros que estamos aquí. Muchas gracias, doctor José Joel. Maestra Imelda, ¿gusta algún comentario de cierre? Por un tema de tiempo ya nos va a ser posible llevar a cabo la segunda ronda de preguntas. Muchas gracias, Saúl. Sí, pues rápidamente, respondiendo a la pregunta de qué soluciones hay, qué escenarios, bien es cierto, hay demasiados escenarios para poder comprender esta situación, ¿no? Ver a dónde va, qué sigue. Sin embargo, me parece que es muy prematuro que desde un análisis coyuntural podamos generar este escenario, ¿no? Sin embargo, pues, bueno, yo puedo ¿cómo puedo decir literalmente? Compartir esta última reflexión, ¿no? Me parece que esto no hubiera sucedido si desde 1991, con la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se hubiera llamado a una gran conferencia entre todas las potencias para que se generara una nueva estabilidad, tanto en la región europea como obviamente en la naciente región postsoviética. ¿Qué intereses tenían que haber sido conjuntados? ¿Qué intereses que iban a chocar podían equilibrarse bajo la negociación? Bien lo comenta el embajador Eugenio Bregolat. Rusia entregó parte de lo que fue su gran territorio desde tiempos de Pedro I sin soltar un solo balazo, ¿no? Y todo esto precisamente es el resultado, como comentábamos, ya no de 9 años, es un resultado que es desde que terminó la Guerra Fría en 1991, ¿no? Se tuvo que llamar, insisto, a una gran conferencia, si teníamos que llevar a una realtización de qué forma iba a ser y pues no se estuviera pasando todo esto, ¿no? Entonces, pues, por mi parte, ha sido todo. Mañana el gran experto en Rusia, Rafael Poch, presenta una reflexión acerca de este primer año. Quien guste seguirlo, les paso luego el link, va a ser en YouTube. Él también ha dado un gran seguimiento a esta situación del conflicto y pues nuevamente muchas gracias. Sí, la verdad es que es un conflicto que no deja de avanzar. Mientras estábamos en la conferencia, se anunció que Putin revoca el decreto por el cual reconocía el acuerdo territorial con Moldavia, ¿no? Sin lugar a dudas, pues cada vez más actores van a estar involucrados en este tema y pues ojalá que se encuentre una solución negociada. No nos queda más que agradecer al Centro de Relaciones Internacionales. No olviden seguir su página en Facebook, seguir también la página en YouTube de videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y pues estaremos encontrándonos de nuevo en futuras mesas. Muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, un gusto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hasta pronto. Ya podemos bajar la transmisión. Sí.